Ordezkaria den de Andres jaunak dauka hitza. Eskerrik asko, presidente Andrea. Señoras y señores parlamentarios, miembros del Gobierno en funciones, tenía preparado un saludo para el lehendakari en funciones, pero lamentablemente no lo va a recibir. Invitados de distintas formaciones, de asociaciones e instituciones, arratsaldeon. Euskadi debe tener ambición. Si algo no debemos de hacer los vascos es alojarnos en un pretendido bienestar, que cada vez lo es menos, y en un liderazgo económico y de servicios que vamos perdiendo. No hay nada más contraproducente que los discursos de engreimiento y altanería que pueden servir para la autoestima, pero desde luego no para resolver todos los problemas que tenemos en Euskadi, para los que tenemos que ser conscientes de la situación que atravesamos y los difíciles retos a los que nos enfrentamos. Los vascos necesitamos volver al modelo que nos dio éxito. Lo hemos tenido, nos hemos destacado, que no es el que se ha desarrollado en los últimos años, sin embargo. Necesitamos sumarnos a una sociedad abierta, al que hemos dado la espalda por un afán de cerrarnos en nosotros mismos sin ser conscientes, o tal vez siéndolo, no lo sé, de que eso nos hace perdedores en la competitividad, en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento. En un proceso de fragmentación, el que más pierde es el más pequeño. Y en el mercado en que nosotros estamos, que es el del conjunto de España y el conjunto de Europa, en un mercado global, el más pequeño es el País Vasco. La tendencia de nuestra economía no reduce la brecha con Europa desde hace ya años, pero aún está perdiendo el margen de ventaja que tenía con otras comunidades del resto de España. Por eso, me refiero al pacto PNV-Partido Socialista, la lectura de las bases del acuerdo que ustedes nos han facilitado no despierta confianza. Tampoco despierta confianza, señor Praderas, el discurso que nos ha ofrecido esta mañana, que se ha basado en la autosatisfacción. Ha hecho usted tan solo una fotografía fija de cuál es la situación en la que estamos. Lo ha comparado, obviamente, escogiendo aquellos elementos en los que salimos mejor parados con otros lugares de nuestro entorno, pero no ha hecho un análisis de la evolución que vamos siguiendo, que desde luego no es tan satisfactoria como usted la ha mostrado. Es el que nos traen aquí un pacto reiterativo. La relación de prioridades a las que ustedes han aludido en ese acuerdo ya las habían planteado antes, en 2016 y en 2020. Y seguramente también antes, porque llevan ustedes gobernando desde 1986 ininterrumpidamente. Siempre en el Gobierno vasco ha estado el PNV o el Partido Socialista o los dos juntos. Y el caso es que el resultado de todo ese Gobierno no ha sido bueno. No ha sido bueno porque lo tenemos que analizar comparativamente con quienes tenemos que competir, con nuestro entorno. Y ahí los resultados no son buenos. Las prioridades que ustedes han presentado, ¿acaso no eran ya prioridades antes? ¿Y cuál es el resultado de todas esas prioridades que ustedes han señalado ahora? Pues que la evolución ha sido negativa. ¿Se sienten satisfechos realmente del trabajo realizado hasta ahora? Pues mire, yo desde luego no lo comparto. Salud. Elemento creo que importante y que todos compartimos en que es vital en nuestra sociedad. Se comprometen ustedes a convertir nuestro sistema de salud en una referencia europea. Claro, pero es que el sistema de salud vasco era una referencia ya en España antes. Ya no lo es. Ya no es una referencia en España. Ya no es el modelo que están mirando otras comunidades autónomas como ejemplo. Antes sí lo era. Se ha perdido esa referencia. De hecho, se ha convertido ya en la segunda preocupación de la ciudadanía en Euskadi. Y los vascos suspenden el servicio que se presta desde Osakidetza. La pérdida de calidad asistencial se ha reflejado en el cierre de servicios esenciales como las urgencias del Hospital de Santiago de Vitoria-Gasteiz, el servicio de cirugía cardíaca de Basurto, cierres de centros de salud y reducción de horarios de atención al público, que en el plan de choque, que creo que ya ha empezado, consiste en recordar también más tiempo y más asistencia a lo largo de este verano. Las listas de espera para consulta de especialistas se han triplicado desde 2018 a 2023. Se ha pasado de 22 días de media en el año 18 a 61 días de media en el 23. Eso suponiendo que los datos que ustedes dan al Ministerio, porque en la página web de Osakidetza no aparecen, no hay transparencia en este tema, sean realmente los que hay. Llama la atención
el deterioro de la calidad asistencial de los últimos años, teniendo uno de los servicios sanitarios más caros que hay en España, con un presupuesto de 5.000 millones prácticamente de euros en 2024 y un gasto por persona de 2.229. En servicios sociales, han creado ustedes un sistema de garantía de ingresos que llega a quien no tiene que llegar y no llega a quien tiene que llegar. Son muchas las personas en situación de pobreza que, por el hecho de no cumplir con las bases estrictas que ustedes han marcado, se quedan fuera de esas ayudas. Por el contrario, el supuesto propósito de integración laboral es un completo fracaso. 2/3 de los perceptores están en condiciones de trabajar y, sin embargo, hay casos de más de 10 años cronificados cobrando la renta de garantía de ingresos. Y ya me dirán ustedes qué hacen personas de 80 años yendo a la ANVIDE, Servicio de Intermediación Laboral, a cobrar estas ayudas. Lo que tenemos que hacer es un programa que integre a todas las personas que tienen capacidad de trabajar en el mercado laboral. Es la forma de ayudarles a ellos y ayudar al conjunto de la sociedad, y es la forma de resolver los problemas que nos puedan causar aquellas personas que tienen dificultades, precisamente para poder integrarse, y que, en vez de formarlas, adecuarlas, prepararlas, exigirles, sin duda alguna, lo que estamos es acomodándolas en una posición que no resuelve su propio problema y, desde luego, no resuelve el problema del conjunto de la sociedad. La vivienda, otro de los asuntos que ustedes plantean como prioridad. Bueno, ustedes, yo lo he escuchado durante toda la campaña electoral, han venido hablando de todo lo que han hecho a lo largo de todos estos años en favor de la vivienda. Pero claro, han hecho mucho, pero el resultado es muy malo. Tenemos 2 ciudades, San Sebastián y Zarautz, que están entre las 10 más caras de España. Hay 60.000 jóvenes que desean emanciparse y no pueden hacerlo por el coste de la vivienda. Les exige un 60% de sus ingresos para poder adquirir una vivienda. En el último año, en 2023, tan solo se han entregado 2.667 viviendas, cuando el Observatorio Vasco de la Vivienda dice que hay demanda para 103.000 viviendas. Y se han entregado 2.667. Así no acabamos nunca. ¿Y qué es cuál es el motivo por el que pasa esto? Porque ustedes se han dedicado a desincentivar la construcción con sucesivas leyes que se han aprobado en este Parlamento. Se han empeñado en desincentivar el alquiler y por eso el alquiler también se encuentra entre los más caros de España. Esto tiene consecuencias, primero, porque la gente no puede conseguir esa vivienda, que es un elemento prioritario para cada persona. Es que además está reduciendo sustancialmente la aportación al PIB que aportaba la construcción y también está reduciendo el empleo dedicado a esta actividad. Educación, otro de los temas que consideran ustedes prioritarios. Hemos quedado fatal en el último informe de PISA, en concreto, tanto en ciencias como en letras, estamos por debajo de la media española y europea. La última noticia publicada recientemente es que la competencia de pensamiento creativo, Euskadi se queda en el 3er puesto por la cola en el conjunto de España. Hemos sido, fíjense, desde el último informe PISA, el más reciente, bajamos 17 puntos en matemáticas. Ocupamos el 9 de 17 comunidades autónomas. 9 puntos en comprensión lectora, el 14 de 17. 7 puntos en ciencias, que es el puesto 12 de 17. Este es el resultado de su gestión en educación. Yo creo que esto no es una referencia internacional, ni tampoco en el conjunto de España. Sin embargo, somos los que más gastamos en educación. Yo creo que evidentemente, hay una responsabilidad de la Administración que se ha encargado de esto. No se han hecho las cosas bien. Por otra parte, por sus gobiernos lo que veo es un enorme desdén respecto a todos estos datos y un optimismo que está completamente infundado. El modelo educativo vasco no tiene en cuenta la diversidad del alumnado y ha sometido a todos los alumnos a un único carril en el que los objetivos identitarios se imponen sobre el servicio público. Su proyecto no funciona y las medidas que han aprobado en la pasada legislatura profundizan precisamente en los mismos errores que nos han llevado a este punto. El declive educativo es progresivo y su respuesta es seguir por la misma vereda, pero con más velocidad. Su quinta prioridad, la seguridad. En el primer trimestre de 2024, y según el balance trimestral de criminalidad del Ministerio, las violaciones en el País Vasco se han disparado un 40%. En el resto de España un 11,6%, que es una barbaridad, pero aquí un 40%. Me parece que esto sí que es un problema de verdad grave. Sus portavoces siguen diciendo que esto es una percepción. Claro, pero es que es una percepción fruto de razones objetivas para percibirlo así. San Sebastián ha sido la segunda ciudad en la que más ha crecido la delincuencia en este año pasado. Vitoria, la sexta de toda España.
Y mientras tanto, ustedes siguen sin siquiera completar ni tener, creo que, intenciones de completar la plantilla de la Ertzaintza, que son 8.000 agentes que están ya pagados anualmente por el Ministerio y tienen una vacante de 600 ertzainas, ahorrándose el dinero que no sabemos muy bien en lo que se lo gastan. Y euskera. En relación con el conocimiento y uso del euskera, permítame que le diga que los datos que ofrecen son de muy dudosa verosimilitud. Decir que 3 de cada 4 jóvenes vascos lo usan, como aseguran sus encuestas, no se comparece con la realidad. El aprendizaje del euskera no está resuelto en la educación obligatoria ni en el bachiller. Los resultados son malos en el conjunto del sistema y las dificultades para acreditar titulaciones son palmarias. Solo el 5% de los funcionarios han logrado superar las pruebas del IVAP para acreditar el C1 y el B1. El 5%. No es imputable a la sociedad que los resultados sean tan exiguos. Aquí hay un problema del sistema de educación que no cumple con su función y no va a ser por falta de horas de enseñanza en euskera ni tampoco por voluntad social, porque creo que está absolutamente acreditada la voluntad social del proceso de euskaldunización. Pero lo que ustedes ofrecen y las exigencias, el modelo que están aplicando, ha fracasado. Cultura. Cuando dicen cultura, realmente yo creo que tendría que decir directamente EITB, porque es a lo que se dedica el presupuesto del Gobierno vasco, es a EITB. Una millonada, 192 millones de euros de presupuesto en este año 2024 a EITB, con un resultado también verdaderamente exiguo. Un SARE que está por detrás de Telecinco, de Televisión Española y de Antena 3. En el caso de Televisión de TV1, tenemos un SARE del 2%. Contrasta esto un poco con los crecimientos del uso del euskera que señalan sus encuestas. Yo creo que tienen que hacer una revisión del modelo de televisión, porque si queremos reforzar la cultura vasca, nuestros creadores, al enriquecimiento en producción y en consumo cultural, desde luego la vía no está siendo acertada. El resultado es decepcionante. Juventud. Claro, ¿cómo no va a ser una prioridad la juventud si ustedes han dejado sus oportunidades a la baja? Para empezar, porque somos una de las comunidades más envejecidas, con menos gente joven. Somos la segunda comunidad en la que más porcentaje de sueldo cuesta comprar una vivienda. Los jóvenes tienen un acceso tardío al mercado laboral, sueldos bajos e inestabilidad. Solo uno de cada cuatro contratos firmados por jóvenes de menos de 29 años en Euskadi es estable. La tasa más baja de toda España. Tenemos la tasa de contratos firmados con estabilidad más baja de toda España. Por cierto, que las 5 primeras comunidades que tienen tasas de estabilidad para los jóvenes más altas están gobernadas por el Partido Popular. Consecuencia de todo esto, los jóvenes vascos se van a buscar en otras comunidades las oportunidades que no encuentran aquí, particularmente los que están mejor formados. Por eso decía el señor Pradales esta mañana que la tasa de empleo juvenil ha bajado. Claro, ha bajado, pero como consecuencia de que muchos jóvenes vascos se han marchado a otros lugares a buscar las oportunidades que aquí no han encontrado. Solo Cataluña tiene peor saldo obligatorio que Euskadi. Solo Cataluña. Las que tienen saldos positivos, por cierto, lo tengo que volver a decir, son las gobernadas por el Partido Popular. La gente joven se va de Euskadi. Así que su programa de gobierno vuelve a incidir, sí, en donde ustedes han fracasado, la juventud. Reto demográfico. Aquí triunfan, pero triunfan con los peores datos no ya de España, sino de Europa. Un reto en el que ustedes han conseguido ponernos en la cola de la tasa de natalidad del continente. Hoy somos la misma población que hace 40 años, pero mucho más vieja. Y se ha mantenido por la población extranjera y por la natalidad de las madres extranjeras. Eso es el resultado de su gestión. Al reto demográfico se añade también un reto de integración y social y sociológico muy importante. No sé si se han dado cuenta o creen que esta evolución demográfica no va a tener consecuencias en la sociedad vasca y en todos los hitos de los que acabamos de hablar. Estas son las prioridades que han marcado y que coinciden precisamente con los malos resultados que han podido ofrecer sobre cada uno de ellos. Por eso se hacen de nuevo prioritarios. Las prioridades que ustedes plantean para esta legislatura son los problemas que han creado en las legislaturas anteriores. Y es el mismo gobierno PNV-PSOE el que quiere resolver los problemas que han creado el PNV y el Partido Socialista. Y por eso, obviamente, no tenemos confianza en que esta sea una legislatura de provecho, sino que tememos que se va a profundizar en el declive en el que ustedes han sumido al País Vasco. Podemos hablar también de otras áreas, por ejemplo, de sostenibilidad. En esta legislatura hemos pasado de requerir el 50% de la producción eléctrica del exterior al 65%. O sea que somos todavía más deficitarios que hace 4 años. Y Euskadi tan solo produce el 35% de la electricidad que consume. Y de la producción que hacemos nosotros, solo el 17% es de origen renovable. El 83% restante no lo es.
Y llevamos 18 años, desde el año 2006, sin incorporar un solo parque de energía eólica. 18 años, desde que se hiciera Punta Lucero. Durante todo este tiempo en España, la energía eólica ya representa el 24% de la producción y representa además el primer elemento de incorporación energética a la red. Ese es su bagaje en esta materia. 18 años sin un parque eólico cuando en toda Europa se ha llenado de molinos de viento. En esta legislatura vamos a ver cómo resuelven los proyectos de energía solar y las líneas de evacuación de la producción eléctrica, que me parece que vamos a tener una situación de bloqueo semejante. Liderar los procesos de transición energética y lucha contra el cambio climático, dicen ustedes en su base, que es su propósito. 18 años. Vaya cambio que tienen que pegar ustedes para que podamos liderar alguna cosa en esta materia. Se dan cuenta de toda la literatura que hay y toda la propaganda que hay en lo que vienen diciendo. Dicen también en su acuerdo de bases que van a dirigir la reindustrialización en Euskadi. Mire, he revisado los acuerdos que tenían ustedes alcanzados con el Partido Socialista, PNV y PSOE en anteriores legislaturas, y en el año 2016 decían, se comprometían, era un poco más concreto que este pacto que han hecho ahora, y decía que se iban a llevar la industria al 25%. Bueno, pues en aquella legislatura, 16-2020, no llevaron la industria al 25%, sino que en 8 años la han bajado al 20%. O sea, tenían 4 años para subirla al 25%, pero no. En los 8 años lo que han hecho, bajarla hasta el 20%. Y les voy a decir algo que creo que es muy importante. Si hay algo que funciona especialmente mal en Euskadi es lo relativo a la administración pública, a los servicios públicos, en definitiva a la gestión pública. No es el Gobierno vasco el que puede mostrar el mejor balance de actuación en Euskadi, si nos comparamos con otras áreas privadas. No puede el Gobierno vasco presentarse como si fuera el autor de los balances de las grandes empresas vascas y de la recaudación que se consigue de nuestras empresas y de nuestros trabajadores como si fuera un éxito del Gobierno. Ustedes de lo que tienen que dar cuenta es de lo que hace el propio Gobierno, porque los éxitos que hacen los vascos lo hacen por sí mismos y por su cualificación. Pero es que el Gobierno vasco no llega a ese nivel. Y le voy a explicar y le voy a dar algunos datos para que lo puedan entender. Ahí tenemos el caso de sanidad. Una sanidad en declive. Una educación con unos ratios que resultan vergonzantes. Es que no se corresponden con el resto de la sociedad. Es que no se corresponden con la actividad privada. Es que no se corresponden con lo que es la actividad de los trabajadores en Euskadi. Es que no hay nada en la actividad privada en Euskadi que esté el puesto 14 de 17 comunidades autónomas. Solamente encontramos posiciones tan atrasadas cuando miramos lo que hace el Gobierno vasco. La inseguridad en crecimiento, la vivienda inalcanzable. Pero lo que es la propia actividad del Gobierno vasco, le tengo que decir que tienen una eventualidad de la plantilla del 50%, cuando la privada es el 23%. Y ustedes quieren dar lecciones a las empresas privadas para que reduzcan la eventualidad de sus plantillas, cuando ustedes tienen un 50% en Lanbide, el 50% en Lanbide. O sea, la intermediación laboral tiene una mitad de la plantilla eventual. Lo mismo pasa en elementos tan importantes como la sanidad y otras áreas estratégicas. ¿Y saben por qué? Porque sus pretensiones para hacer la administración vasca no se corresponden con la realidad de la sociedad vasca. Conciben ustedes un modelo ideológico e identitario vasco que no es el de nuestra sociedad. Su modelo es imaginario y no casa con la realidad. Les puedo dar otros datos, como por ejemplo que Euskadi es la tercera comunidad en fuga de empresas, o que en el último año registrado perdimos el 72% de la inversión extranjera, o que nuestra tasa de actividad es la 13ª más baja de España, con 7 puntos por debajo de Madrid. Creo que he dado más datos que adjetivos. No he querido adjetivar mucho porque creo que con los datos que he dado se observa ya realmente que la evolución y la gestión que ha venido haciendo el Gobierno vasco, del PNV y del Partido Socialista, no es desde luego óptima. Quería haber hablado y decir al lehendakari Urkullu que lo que creo en positivo de esta legislatura o del tiempo que he estado al frente del Gobierno es que ha habido una muy importante relajación del frentismo que padecimos durante los años en torno al cambio de siglo. Yo lo reconozco y lo celebro. No es poca la tarea realizada en ese sentido, pero desde luego es insuficiente. No solo es una cuestión de haber gestionado mal lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Euskadi, es que el modelo es malo. Su modelo es malo. Su modelo no es el que encaja y el que necesitamos. Su modelo va en contra del sentido de la historia. Están ustedes aplicando un modelo que ya está agotado en toda Europa.
Y siguen empeñados en profundizar en el error, por razones ideológicas, no por razones de éxito, porque si miras los resultados se ve claramente que no es por razones de éxito lo de profundizar en esto, es porque tienen unas convicciones ideológicas y las quieren aplicar, aunque esto tenga consecuencias negativas. Su acuerdo para poner los objetivos identitarios en el centro del debate intensifica los riesgos de nuestra economía y de nuestro bienestar. Mire, más autogobierno no es necesariamente lo que ustedes dicen de que sea más y mejor bienestar. Eso es un mantra. Para empezar, lo han desmentido ustedes mismos, con una mala gestión. En España hay 17 nuevos gobiernos y ha habido quien sí que ha sabido aprovechar el autogobierno y hay quien no ha sabido aprovechar el autogobierno. En el caso del País Vasco teníamos más del 7% del Producto Interior Bruto de toda España. Hoy estamos por debajo del 6%. Hay alguien que es responsable de eso y es el Gobierno vasco. Es esta coalición PNV-PSOE. No hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades, o por mejor decirlo, ustedes, que han tenido la responsabilidad, no han sabido aprovechar las oportunidades del autogobierno, con lo cual necesariamente más autogobierno no es más bienestar y es que ustedes lo han demostrado en el caso vasco. Más autogobierno, más bienestar, tampoco es realmente la idea que cunda. Hemos tenido ahora unas elecciones europeas en las que todos ustedes se declaraban muy europeístas, pero es que el proyecto de Europa precisamente es lo contrario de lo que ustedes dicen, porque se basa en acordar, en eliminar barreras, en trazar vías de comunicación, en eliminar obstáculos, muchas veces los que han creado ustedes mismos. La Unión Europea es precisamente una idea frente a la fragmentación. Por eso se llama Unión Europea y no se llama fragmentación europea o división europea. Es Unión Europea porque la Unión tiene un valor. Y los países europeos han entendido ya hace mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, que es un valor. Nosotros lo vamos a poner en valor, porque lo creemos. Que hay elementos que tienen mucho sentido que tengan autogobierno y otros que no. Pero es que además le voy a decir algo. Lo de que más autogobierno no significa más bienestar, no se lo creen ni ustedes. Y les voy a decir por qué lo sé. Porque si ustedes creyeran que más autogobierno es más bienestar, seguirían defendiendo lo que defendían antes, que era la fractura de la caja de la Seguridad Social. Claro, ahora con 5.000 millones de deuda anual y siendo una de las comunidades que tiene más déficit de toda España, pues nos damos cuenta de que la unión es una ventaja y que un sistema grande es mejor que uno pequeño y que estaríamos perdidos si tuviéramos la fractura de la Seguridad Social que ustedes pedían antes. Si ustedes creyeran que más autogobierno es más bienestar, seguirían pidiendo el Banco Público Vasco, que se ha debatido en este Parlamento porque ustedes lo solicitaban. Pero claro, pues ya no lo hacen. Si ustedes creyeran que más autogobierno es necesariamente más bienestar, seguirían pidiendo una moneda propia, vasca, que la pedían. Ahora suena ridículo, ya lo sé, pero es algo que estaba en las pretensiones de quienes nos vienen gobernando. Hay un valor positivo en la unidad, créanlo, dense cuenta. Ustedes mismos en su evolución lo pueden ir notando, que han renunciado a muchas cosas que antes las pedían y que ya se ven absolutamente obsoletas. Le voy a poner un ejemplo muy concreto y que tenemos a la vista, que son los puertos de Bilbao y Pasajes. Nosotros creemos que los puertos de Bilbao y Pasajes tienen que ser y seguir siendo de interés general, como lo propone el artículo 149 de la Constitución, y porque creemos que si dejan de ser unos puertos que sean de interés general del Estado, va a haber otros puertos que sí que van a seguir siendo de interés general del Estado y nuestros puertos se van a convertir en puertos regionales y no puertos que atiendan a los servicios del conjunto de España, que es lo que hacen ahora con un éxito que podría ser mejor desde luego, pero que no podemos renunciar. Por eso yo creo que, pues hay que tener estas cosas en cuenta a la hora de hacer planteamientos como los que ustedes proponen y no mantener ese mantra de que el autogobierno es sinónimo de bienestar, que ustedes han demostrado que no es verdad, con su mala gestión a lo largo de estos años. Mire, fíjese, si la fragmentación no es un signo y una prueba de que las cosas pueden ir bien, que le voy a decir una cosa. EUP, el Amazon vizcaíno, se trataba de hacer un Amazon vizcaíno que compitiera con Amazon. Cierra. Usted esto lo conoce bien, señor Pradales. Cierra porque tiene 16 operaciones al mes. Es que el valor de la suma no se puede evitar. Es que existe, es que no podemos dejar de mirar a ello. Y si dejamos de mirar a ello, nos pasa lo que nos está pasando en Euskadi, que perdemos oportunidades.
Voy a hablar de convivencia, que era otro de las áreas a las cuales ustedes han propuesto y que me parece realmente muy importante. Y le tengo que decir que quiero hoy ser la voz de muchos vascos, que nos sentimos avergonzados porque el Gobierno de Euskadi haya mandado a su casa por tercera vez a un asesino múltiple, asesino de 11 personas, 5 de ellas niñas, que estaban en sus casas, cuando Aguirre Erostarbe lanzó un coche bomba contra ella. Somos muchos los vascos que nos avergonzamos del empeño del Gobierno vasco por mandar a este hombre a su casa cuando no ha mostrado ningún arrepentimiento por el asesinato de 11 personas, 5 de ellas niñas. Nos sentimos avergonzados y lo quiero decir porque no quiero que me confundan con aquellos que tal vez estén con alguna deuda respecto a los miembros de ETA, pero desde luego creo que la sociedad vasca no la tiene, la sociedad española no la tiene, y quien tiene una deuda es esa persona que no ha cumplido con el elemento principal, que es reconocer el daño causado. No lo han hecho y ustedes le han mandado por tercera vez a casa y solamente por la actuación de la Fiscalía se ha evitado. Desde luego me quiero mostrar como portavoz de todos los vascos, que pienso que muchos no son de mi partido ni me han votado, pero que se sienten avergonzados de ver lo que está haciendo el Gobierno vasco con una competencia transferida y que demuestra que el autogobierno no significa más bienestar, porque el autogobierno bien gestionado en asuntos penitenciarios hubiera sido que Aguirre Erostarbe reconociera el daño causado. Eso hubiera sido un avance, no mandarlo a casa sin que haya reconocido ese daño. Desde luego la convivencia, la memoria, los derechos humanos, de los que ustedes hablan y de los que, permítame que cuestione realmente el camino que han emprendido por decisiones como la que acabo de citar, desde luego es fundamental erradicar la aceptación social de la violencia. Esto, muy desgraciadamente, lo hemos sufrido en Euskadi y se sigue viviendo. Aceptación social de la violencia. Hoy sigue siendo mucha la gente que sigue comprendiendo y justificando el empleo de la violencia para lograr según qué objetivos. Y tiene un origen muy concreto. ETA y la izquierda abertzale, por supuesto. La violencia ha procedido cuantitativamente de un espectro muy concreto, la banda terrorista ETA, y la legitimación de la violencia ha tenido también un mismo espectro que la ha sustentado hasta el día de hoy, la izquierda abertzale. En Euskadi recientemente ha habido asesinatos que se han celebrado y hay asesinos que son homenajeados. Acabar con esto es el principal reto para quienes quieran con sinceridad fomentar el respeto a la dignidad humana. Ninguna credibilidad tienen aquellos que se erigen referentes éticos ante otros crímenes mientras no justifican o eluden condenar a aquellos sobre los que tienen más responsabilidad moral. Y no tienen esa credibilidad ni legitimidad moral ni hoy ni mañana. No solo de cara a las elecciones o a repartos de sillones. No tienen legitimidad nunca por esta circunstancia. Y no la tienen de forma constante. Por ello evito entrar en el debate, desde luego, sobre nuestro posicionamiento ante la candidatura de Euskal Herria Bildu, que, por otro lado, se presenta hoy con un valor testimonial. Asimismo, creo que el contenido de mi discurso habrán deducido que no vamos a apoyar la propuesta de candidatura presentada por el PNV y el Partido Socialista. Señor Pradales, su apelación al diálogo ha nacido muy rácana, muy tacaña. Debió usted citar a todos los grupos, una vez que se celebraron las elecciones, para plantearles su proyecto político y para establecer un clima de comunicación y confianza para el que ha perdido una oportunidad que le va a señalar durante mucho tiempo. Le vamos a recordar durante mucho tiempo que han pasado 2 meses sin que usted haya convocado a los partidos de este Parlamento para hablar, para transmitirles su mensaje, para transmitir confianza y para decirles lo que ha dicho esta mañana sin tener credibilidad, que quiere diálogo. 2 meses. Con un día hubiera sido suficiente. Ha dicho esta mañana que era su primer objetivo y su deseo. Bueno, pues desde luego no le ha dedicado ni un solo minuto. Nosotros creemos que hay otro modelo político distinto al que ustedes representan. Nuestro proyecto es bien conocido, pues lo compartimos con el mayor número de españoles y con el mayor número de europeos. Acabamos de ganar las elecciones en el conjunto de Europa. Somos la formación más apoyada y lo somos por el éxito de nuestra política, no solamente por nuestro discurso, también por los resultados que ofrecemos y durante mucho tiempo somos una formación política señera y principal en el conjunto de Europa y lo somos en el conjunto de España. Y creo que aquí tiene y es necesaria en el conjunto del País Vasco para resolver muchos de los problemas de los que hemos citado y que si nos alejamos de esa línea
vamos a seguir perdiendo oportunidades. Creemos en nuestras tradiciones políticas, en la organización histórica de Euskadi, hoy rebajadas a límites simbólicos. Creemos en una identidad vasca basada en el esfuerzo, en el trabajo, en la inversión, en el compromiso. El compromiso con nuestras obligaciones, no solamente con nuestros derechos. En el compromiso con nuestra familia, con nuestro entorno social. Creemos en eso, en lo que nos ha dado éxito. Creemos en los derechos y también en las obligaciones, como digo, porque creemos que el avance hacia una sociedad más justa se basa en el compromiso y no solo en la exigencia. Aportamos nuestras ideas, lo vamos a hacer a lo largo de esta legislatura. Vamos a proponer nuestras ideas y vamos a demostrar cómo lo que está funcionando en otros lugares se tendría que aplicar aquí y cómo muchas de las ideas que ustedes llevan a cabo no están dando los resultados que son deseables y, sobre todo, lo que la sociedad vasca exige, que creo que se empieza a percibir y creo que no se va a resolver simplemente con apelaciones a autogobierno que pueden distraer, pero ya con 40 años de experiencia de autogobierno, de lo que tienen que dar ustedes es explicaciones de los resultados y eso todavía está por dar. Muchas gracias. Eskerrik asko, de Andrés jauna. Euskal Sozialistak taldearen ordezkaria den Andueza jaunak dauka hitza.